auditor detectó que hay irregularidades en conforme a la revisión de auditoría y prácticamente puede ser que haya un efecto material para poder una salvedad. Salvedad es que, pues sabes que estás mal acá. O en su caso, haber una denegación, que es una opinión adversa, que es negativa. Te estás negando a opinar y en tu abstención o denegación, entonces prácticamente acá el auditor pues se abstiene a opinar porque no tiene los elementos o evidencia suficiente. No sé si te platicaron, Mirna, los trabajos que deben entregar extraordinarios. Sí, así es a lo último, al 25 de, de septiembre lo deben de subir y pues se va a tomar como calificación, ¿no? De todas maneras, ok, de todas maneras se los paso, ya se los pasé en el chat y ahí está, ¿no? Porque veo que pues no aprendieron nada en la otra clase de auditoría de los estados financieros. ¿Y cómo se conectaba y se desconectaba o cómo? Entonces, ¿cómo van a aprender? ¿No? Ok. Nos toca ver hoy, chicos, la NIA 705. En la NIA 705, pues hablo de las opiniones modificadas, ¿no? Opiniones modificadas. Ahorita les pongo una presentación que vamos a ver. Ok, les presento. Un tema aparte de auditoría, si nos da chance lo podemos ver. ¿Hay algún tema? ¿Ya saben hacer los estados financieros todos? ¿Los cuatro? ¿Ya se los enseñaron o no? No sé si no me escuchan o yo hablo. Sí me escuchan todos, ¿no? Sí, profe, yo no lo sé hacer. Mónica, Sí se escucha, maestro. ok, pero sabemos hacer los estados financieros, ¿ya se los enseñaron o no? Pues balance general. Pero, ¿qué estados financieros? ¿Solo el balance general? Balance general, estado de resultados. Ok. ¿Y estado de cambios en el capital? ¿Y flujo de efectivo por sus dos métodos, método indirecto y método directo? El ¿Nada? estado de cambio, no. El flujo de efectivo y método directo e indirecto sí nos lo, mostraron. Creo que se los muestra el maestro Alejandro, ¿no? Sí, Sí, contabilidad para inflación.
Ok, entonces prácticamente pues falta que vean el estado de cambios en el capital contable. Es indispensable que los conozcan, que conozcan los cuatro. Si nos da chance en esta clase, vamos a hacer, este, vamos a conocer los cuatro estados para que ustedes lo puedan conocer, ¿no? Ok, entonces prácticamente, no sé si ya pueden ver las diapositivas. Sí, profe. Ok. Dictamen de los estados financieros, informe del auditor con opinión modificada. Acá los tipos de opinión del auditor, de acuerdo con la NIA 700, que es 705, que se llama modificaciones a la opinión, en el informe del auditor independiente. Acá nos referimos a esto porque cuando terminamos nuestra auditoría financiera, nosotros tenemos que plasmar una opinión imparcial a la administración dependiendo de cómo salió la auditoría. Lo que hablábamos en la clase pasada, Mirna, hablábamos que si tu auditoría estuvo todo bien, entonces vas a tener una opinión sin salvedad, opinión limpia, como diría la mía 700. Pero en este caso vimos que hay irregularidades donde prácticamente, pues sí, necesitamos verificar que la auditoría, necesitamos verificar cuáles son esas irregularidades que hubo para que podamos aplicar, ¿no? Ok, debemos de evaluar si la auditoría de los estados financieros contienen error material, y en su caso poder plasmar la opinión modificada. Es decir, que debe estar libre de todo error material. Es decir, que nos puedan distorsionar la información financiera de la entidad. En este caso, se presentan para el informe del auditor opinión limpia, que es la no modificada, y la opinión modificada, que es con salvedades, desfavorable, adversa y denegada, ¿no? Desfavorable es lo mismo que adversa y denegada, ¿no? Y denegada es lo mismo que abstención de opinión. Pregunta, ¿saben qué es el término materialidad y cómo sacarla? ¿No? No, 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 maestro. no lo vieron, ¿no? No, Bueno, profe. los voy a mostrar rápido. Es que necesitan comprender estos términos para que se familiaricen y puedan entender los conceptos, porque si no, se les va a complicar y no voy a entender. Y no es el chiste es que aprendan. Ok, les voy a proyectar y acá vamos a verificar cómo sacar la materialidad. ¿Ya pueden verlo? ¿Ya? Ok, esta es una balanza de comprobación. Esta es una balanza de comprobación donde comparamos dos ejercicios, que es 2019 y 2018. ¿No? De esto debemos de sacar, cuando iniciamos la auditoría, necesitamos, primero que nada, conocer el entorno del negocio, eh, aplicar lo que es la planeación de auditoría. Debemos de determinar nuestra materialidad que vamos a utilizar para efectos de la auditoría financiera y vamos a determinar nuestras cuentas significativas para poder plasmar, para poder prácticamente verificar, y son las únicas que vamos a verificar porque no podemos revisar todo. O sea, ciertas partidas vamos a revisar y esto nos va a dar una fiabilidad de que el estado financiero esté correctamente.
Ok. Primero hay que determinar la materialidad. La materialidad se determina en 5 factores que son los más comunes. De hecho, lo pueden ver en su libro de Fundamentos de Auditoría. No sé si ya les puse algunos en recursos. Si no, qué grosero soy si no se los he puesto. Ok, pero ¿en qué otra materia les di? Les di auditoría interna. En auditoría interna les di un libro que se llama Fundamentos de Auditoría. Ok, en ese libro de Fundamentos de Auditoría van a buscar lo que es en el libro, o sea, eso les puede ayudar mucho en el trabajo extraordinario que se está marcando. Y aparte pueden consultar la NIA 320, que es donde nosotros utilizamos esa norma internacional de auditoría para poder realizar la materialidad, ¿no? Ok, la NIA 320 nos dice que debemos de determinar la materialidad utilizando ciertos factores. ¿Cuáles van a ser nuestros factores? Va a ser impuestos a la utilidad, perdón, utilidad antes de impuestos, activos, ingresos, gastos y patrimonio neto. Patrimonio neto es el capital contable, ¿no? Entonces, la utilidad antes de impuestos debemos de utilizar ciertos rangos donde nosotros vamos a elegir y ese va a ser el porcentaje que vamos a utilizar. Por ejemplo, utilidad antes de impuestos me dice que debo de utilizar un rango del 1% al 5%. Activos me dice que debo de utilizar 1 o 2%. Ingresos 0.5 con 2%. Gastos, vamos a utilizar un 0.5 con el 2%. Patrimonio neto, vamos a utilizar el 5%. En este caso, ahora sí vamos a determinar. Yo tengo una utilidad antes de impuestos, pues acá yo ya transformé mi balance de comprobación, los agrupé de acuerdo a su rubro, de que cada cuenta debe de pertenecer a cierto rubro, ¿no? Entonces me dice que mi utilidad antes de impuestos, ok, pues va a ser de ingresos hasta intereses por pagar. Y me dice que mi utilidad antes de impuestos, tengo una pérdida de 20, perdón, tengo una pérdida de 23 millones, no sé por qué saca de los 12 millones, pero ahorita vemos. Ok, sí está bien. Tengo una pérdida de 12 millones, por lo cual este factor no lo puedo agarrar. Activos. Activos, me dice que la totalidad de mis activos, todo lo que es el rubro del estado financiero, incluyendo activo circulante y activo no circulante, entonces tengo que agarrar todos mis activos, que va a terminar desde efectivo hasta activos intangibles, y me dice que tengo 74 millones. Y acá voy a utilizar un porcentaje entre el 1 y 2%. Yo decido elegir el 2%. Donde mi materialidad es 1.482.000. Ok, voy comparando. Ahora me paso con la totalidad de ingresos. ¿Cuándo tengo en ingresos? Tengo 23 millones. ¿De dónde lo agarro? Lo agarro de mi estado de resultados, que me dice que mi totalidad de ingresos son 23.459.452 pesos. Tengo que utilizar un factor, un porcentaje. Ese porcentaje yo decido que va a ser el 2%. Ok, ese 2% me dice que mi materialidad es de 469.180. Yo creo que la materialidad acá es muy chica comparado con los 1.482.000, ¿no? Si voy rápido y no le entienden, que me lo digan y vamos paso por paso, más despacio. El chiste es para que ustedes lo aprendan y se les quede algo y que lo puedan aplicar, ¿no? O a lo menos conocer. Ok, acá me dice que yo tengo en mi totalidad de gastos, yo tengo 35.796.000.
Ok, ¿cuál es la totalidad de mis gastos? Pues son los costos de venta, gastos de operación, gastos de nómina, ¿no? Intereses por pagar, me dice que tengo 35.796.000, voy a aumentar, me falta los 620 y acá ya está, 35.796.000 es lo que yo tengo, 35 millones es en gastos. Yo decido utilizar un 2% y ese 2% me va a dar 715.000 pesos. Y por último me voy a patrimonio neto. Patrimonio neto me dice que el total de mi capital contable es de 21.959.780, donde me dice que debes de elegir un factor del 5%. Ese 5% representa 1.097.989 pesos. Ahora bien, ya determinamos este factor. Ok, 614.000 no lo agarraría porque ingresos me marca pérdida, utilidad antes de impuestos. Entonces, esta la descartamos. Entre estas cuatro, ¿cuáles ustedes agarrarían? Los activos, Mirna nos dice que agarraría el total de activos. ¿Por qué te fuiste por el total de activos, Mirna? Tiene que haber alguna razón por la que yo elegí. Ah, estuvo muy bonito, los activos, entonces me agarro esa totalidad, ¿no? Ok, no, tiene que haber una razón. ¿Por qué elegí esa? ¿Y por qué no elijo la de gastos o patrimonio neto? ¿Cuáles son tus dudas? Activos, ok, pero hay una sola razón de por qué agarraría 1.482.000 y no 469. Estoy eligiendo la más grande. Recuerden que les mencioné hace rato que la auditoría es para revisar ciertas cuentas que vamos a determinar. Vamos a determinar en base a nuestra materialidad. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo agarro esto, 469, y mira mis cuentas que tengo, van arriba de esos 469. Entonces, ¿eso qué implicaría? Eso implicaría que voy a revisar de más. Tú como auditor vas a revisar de más. ¿Por qué, Iván? Porque 14 millones rebasa tu nivel de materialidad. Los 469, entonces no puede ser. Igual los 1.500.000, ¿no? Ok, todas rebasan, pero si se dan cuenta, hay cuentas que son, o sea, más arriba de lo determinado de la materialidad, ¿no? En este caso sí tendríamos que revisar. Por ejemplo, acá elegimos una materialidad de, me voy para arriba, y vamos a ver qué porcentaje le pusimos. Ok, yo elegí la de 1.480.000, esto tengo en mi materialidad. Ok, ¿a qué se refiere el término materialidad? Que todos los errores en los estados financieros que yo detecté no tienen que pasar este importe. Y si pasa este importe, cualquier error contable que haya en mi balanza de comprobación, en mi estado financiero, eso me quiere decir que
pues mi estado financiero está mal, ¿no? Entonces es una salvedad, de allá se refiere el término material, libres de error material, porque es un error que supera mi materialidad. Ese es el término materialidad. Un error o en su conjunto, conjunto de varios errores del estado financiero que agrupados son errores materiales, entonces representa una salvedad. Hasta puede representar alguna opinión negativa o como decíamos, como nos decía, desfavorable, porque prácticamente, o sea, no está, tu estado financiero se encuentra mal. Ahora bien, ya tengo mi materialidad. Ok, mi materialidad es un porcentaje. Por eso les recomiendo que a lo menos vean un video de la NIA 320 para que puedan ver varios factores del por qué se determina esto, ¿no? Ahora mi error tolerable, materialidad para la ejecución al 75%. Habíamos dicho que si pasa esto, mis estados financieros están mal, ¿no? Todos los errores que pasen de lo cual puede representar una abstención de opinión o, en su caso, un efecto material donde nosotros demos una opinión desfavorable o negativa. Ahora, el error tolerable. El error tolerable nos dice que materialidad para la ejecución. La ejecución es el trabajo que vamos a hacer. Todos los procedimientos de auditoría que hagamos, cualquier diferencia que se tenga en los procedimientos recabados no debe de pasar el 75%. Puede ser que haya uno o dos, pero va a representar una salvedad. Cuando pasa esto, los errores, cuando pasan esta cantidad, quiere decir que tus estados financieros están mal. Cuando pasa esta cantidad, quiere decir que tus estados financieros pueden que estén mal o no están razonables, pero si los compones, o sea, si hay un ajuste de auditoría o reclasificaciones, entonces ya la salvedad ya no procedería, ¿no? Y el SAT, que es el Summary Audit Difference, la sumaria de auditoría de diferencias o el importe nominal, nos menciona que toda partida que rebase los 74,000 pesos es una partida inmaterial. Si no rebasa esa partida es inmaterial, no lo reviso, que se queda así el error, no pasa nada. Pero si pasa la cantidad, es inmaterial. ¿Por qué? Porque no rebasa los 1,112,000, pero sí rebasa esto. Entonces yo tengo que notificarle a la empresa, a la compañía, diciéndoles que empresa, ¿sabes qué? Tienes errores que pasan mi nivel de mi importe nominal, pero no pasan mi materialidad. Te sugiero que los corrijas. Ok, Iván, los corrijo. Los corrijo todos, perfecto. Tu opinión va a ser limpia. Pero ¿qué pasa si no los corrijo? No los voy a corregir, que se quede así, ok. Y durante la marcha de la auditoría voy a buscar otros errores. Que en su totalidad estos errores me va a distorsionar mi información financiera porque va a haber una materialidad, porque va a haber un error arriba de la materialidad. Entonces acá ya se transforma en una salvedad. Ok, ya determiné mi materialidad, mi error tolerable. Este porcentaje es sobre el 75%. Varía de un 65 a un 75%. Yo por utilizar mi criterio prudente, yo elijo un 75%. El importe nominal se saca a través de la materialidad, sacando el factor de un 3 al 5%. Tú puedes elegir, de lo cual yo elijo el 5%. Cuando son auditorías de primer año, esta materialidad lo determinamos con el porcentaje más bajo, que es el 65%, y en este caso es el 3%.
¿no? Ok, ahora yo ya tengo mis rubros de los estados financieros. Yo ya agrupé. Vamos a sacar nuestras cuentas significativas. ¿Cómo lo voy a sacar? Ay, no está en fórmula. Bueno, yo aplico una fórmula en Excel, pero ustedes lo pudieran hacer a mano, ¿no? Estos 14 millones rebasa mi materialidad. Lo rebasa. Entonces, ¿es susceptible a que lo revisemos, Gandhi? Porque rebasa nuestro importe. Maestro. Ok, vamos a revisarlo. Entonces, sí rebasa. Entonces, es una cuenta significativa y vamos a aplicar todos nuestros procedimientos de auditoría que nos dice la NIA 500, ¿no? Yo hago esta fórmula. Si ABS, valor absoluto, es menor. ¿Cómo saco? A ver, déme chance. Voy a poner mi idioma en inglés. Vamos a ver si ya me permiten. Es que yo quiero sacar el de Excel, el menor o mayor, ¿no? Entonces, no sé si estará en teclado. Ok. Sí. ¿Qué hago entonces? Sí. Mi valor absoluto, ABS, ahí está. Si mi valor absoluto es mayor que no lo veo por esto. ¿Dónde estás? Si mi valor absoluto es mayor que entonces ponme ¿dónde están los? Dame chance, por favor. Entonces ponme significativa. Y si no es mayor, ponme no significativa. Nos dice que es significativa. Ok, cuentas por cobrar. Tengo 193,000 pesos. Me veo a mi error tolerable. ¿Es una cuenta significativa o no significativa? No significativa quiere decir que no rebasa nuestra materialidad y en dado caso no tenemos que hacer nada. Entonces, ¿es una cuenta significativa o no? No, no es. No es una cuenta significativa. Ok. 6 millones, ¿es significativa? ¿Rebasa nuestro 1 millón? Sí lo es, ¿no? Entonces sí es significativa. Ok. Y así nos vamos con cada una, si es significativa, no significativa. Lo mismo nos vamos a ir con el estado de resultados. Vamos a sacar nuestras cuentas significativas. 23 millones, pues obvio que sí rebasa. Ok, ahora bien, la norma me dice que debo determinar mis cuentas significativas de acuerdo a la NIA 315 y a la 330 le vamos a dar respuesta a los riesgos valorados, ¿no? Que es a las cuentas. Ok, significativa se refiere que rebasa nuestra materialidad y sí debemos de
revisarlas. No significativa nos dice que no rebasa nuestra materialidad y solo haríamos un procedimiento de una comparación de un año con otro sin hacer grandes rasgos para que no perdamos tiempo. Riesgo limitado. Son cuentas, rubros del estado financiero que son agrupadas a través de cuentas contables, donde cada ejercicio es lo mismo que hay que hacer, o en su caso, nada más hay que traspasar el ejercicio del ejercicio del año a otro. Entonces, si es algo que yo repito cada mes, ¿qué cuenta creen que sería? Es un activo que yo repito cada mes, lo registro, lo voy registrando en gastos a través de una depreciación. Es algo que hago cada mes. Entonces, ¿qué cuenta del balance sería? ¿Cuál es su contrapartida de la depreciación? El gasto, ¿no? La depreciación es el gasto. ¿Su contrapartida cuál es? Cargas a gastos y abonos a qué. Depreciación acumulada. Es correcto. Esa depreciación acumulada, ¿a qué le va a restar? O sea, me refiero a qué le va a restar porque tienes algo donde se va a ir consumiendo a través del tiempo. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso, chico? La norma, la NIF C6 nos dice que es propiedad, planta y equipo. Entonces, ¿qué nombre le damos a una propiedad, planta y equipo? ¿Cómo se llama? ¿Es maquinaria, profe? Sí, es una maquinaria, estoy de acuerdo contigo, pero Es todas, un activo. es correcto, activo, va a formar parte del activo. El activo es una cuenta o un rubro que yo voy haciendo cada mes lo mismo y no va a haber diferencias, a lo menos que haya la operación que sea muy tequiosa y se requiera mucha atención. Entonces, yo lo voy a transformar en un procedimiento limitado, un riesgo limitado porque no hay riesgos, al igual que activos intangibles, no hay riesgos. Entonces, es riesgo limitado. ¿Qué otra cuenta habíamos dicho? Maquinaria y equipo neto. Pagos anticipados pudiera ser. ¿Y qué otra cuenta? Cuando haces el registro contable al inicio del año, traspasando el resultado contable que estuviste acá, lo vas a traspasar al resultado contable, o sea, lo vas a traspasar a resultados acumulados. Todas esas cuentas de resultados acumulados, ¿cómo se llama el rubro? No, el rubro, ¿cómo se llama? Si yo te quito 10 pesos de tu capital, ¿qué estoy dañando? ¿Qué te estoy afectando si te quito? No, 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 no. Si yo, es más, si tú debes algo, ¿en dónde se va a ir el abogado? ¿Qué te van a quitar? Puede ser una casa, tu coche, pero todo eso, ¿qué forma de nosotros? ¿Nuestro qué? Patrimonio. Es correcto, patrimonio. Entonces, patrimonio, capital contable, el rubro capital contable, el rubro patrimonio, es lo mismo. Entonces, son movimientos que no hay en todo el año. Y si lo hay, nada más vas a hacer el traspaso del resultado del ejercicio a otro, y ya estuvo. Para empresas grandes que venden acciones y entonces pues allá sí va a haber movimiento y debemos de darle auge entre ellos, ¿no? Debemos de revisar, pero mientras no, pues no. Entonces va a ser una cuenta de riesgo limitado. Ok, esa cuenta de riesgo limitado
Nos dice el resumen que yo tengo 12 cuentas significativas que voy a revisar. Voy a aplicar mis procedimientos para que esos procedimientos cubra mis aseveraciones. Existencia, integridad, valuación, presentación y revelación, derechos de obligaciones son manifestaciones, afirmaciones o aseveraciones que la compañía en este caso, pues manifiesta, en este caso afirma que está en sus estados financieros y nosotros debemos de cubrir a través de nuestros papeles de trabajo y con nuestras técnicas de auditoría vamos a cubrir esto. Por ejemplo, yo al aplicar mis procedimientos de auditoría a efectivo y equivalentes de efectivo, yo tengo que hacer 4 procedimientos. Yo tengo que cubrir existencia, tengo que cubrir integridad, tengo que cubrir valuación, presentación y revelación y derecho y obligaciones. Para existencia, la NIA 515 nos dice que nos dice que debemos aplicar ciertas técnicas. Estas técnicas, existencia nos dice que yo debo de confirmar que sí existe, que el saldo al 31 de diciembre existe. ¿Qué procedimiento realizaría? Conciliación bancaria. Me dice que el saldo sí existe. ¿Por qué? Porque estoy revisando la conciliación bancaria cuadre con los bancos, con el estado de cuenta. Entonces sí existe, el saldo sí existe, ¿no? Acá es, bueno, es el papel de trabajo, ¿no? Que tengo que hacer, pero la técnica de auditoría sería inspección. Integridad. Con integridad, con mi técnica de auditoría, tendría que hacer una confirmación de saldo al banco. Le voy a una confirmación externa, donde esta confirmación externa nos va a decir si el saldo representado al 31 de diciembre, cuando nos responde el banco, vamos a ver si es íntegro. Y aparte estamos cubriendo estas dos, existencia, porque el banco nos está confirmando. Y sí, está verídicamente que sí. Si yo tengo moneda extranjera, entonces nos va a mencionar que yo debo de hacer una evaluación. Esa evaluación vamos a verificar que efectivamente tus cuentas, las operaciones que tú hiciste por moneda extranjera, efectivamente sí están valuadas a su importe correcto, ¿no? Al tipo de cambio correcto. Presentación y revelación lo vamos a aplicar a través de los estados financieros y sus notas. Presentación es en las notas de los estados financieros y la revelación de las partidas que nosotros queremos informar para los usuarios finales de la información financiera, que en este caso son los socios, accionistas o llámese stakeholders, o en su caso al gobierno, proveedores, todo público interesante que desea conocer nuestra información financiera, lo vamos a revelar, vamos a decirlo a través de sus notas, en las normas de revelación. Y derechos, obligaciones, si en su caso yo debo algo o tengo una obligación por pagar algo, entonces lo voy a convertir en un derecho o va a ser una obligación por parte mía para que lo pueda pagar, ¿no? Yo tengo que confirmar esto, chicos. Por eso les digo que todo esto, lo que estamos viendo ahorita, ya nos llevó media hora, 40 minutos. Debemos de saberlo, aprendido, lo debieron haber visto en auditoría de los estados financieros. Por eso es importante conocer todo este panorama para que puedan llegar a lo otro y no se traben, si no, no lo van a entender. O a lo menos investigo aparte o algo, ¿no? Ok, ya tengo mis cuentas significativas, ya voy a ver. Entonces, supongamos que la auditoría salió todo bien. Entonces, tengo una opinión limpia. Pero a la revisión de la auditoría detecté que algunos rubros de los estados financieros tengo errores. ¿Por qué? Porque apliqué mis procedimientos y me dio errores en sus técnicas, errores en sus procedimientos. Entonces allá se transforma en una salvedad, porque hay errores materiales.
que supera mi parámetro de materialidad. Materialidad, parámetro. Todo esto es lo que debieron de aprender. ¿Tienen alguna duda? ¿Mm? Ok. Entonces, ya pasamos a nuestra presentación. Ya conocimos qué es materialidad, qué es nuestras cuentas significativas y cómo, bueno, en auditoría de los estados financieros debieron aprender cómo voy a revisar estas cuentas y qué procedimientos voy a aplicar, qué NIAs están involucradas y por qué, para que al final pasemos al dictamen de los estados financieros y podamos dar una opinión. Ok, chicos. Les presento. Ok, NIA 705. Entonces nos dice que una vez terminada la auditoría se deberá evaluar si la auditoría de los estados financieros está libre de error material, que todos los errores no pasen nuestro parámetro de materialidad, es decir, que nos pueda distorsionar la información financiera. En este caso, se presenta para el informe del auditor una opinión limpia, no modificada, y opinión modificada, de acuerdo a la NIA 705, que son modificaciones a la opinión del informe del auditor independiente, donde vamos a encontrar salvedades, desfavorable y denegada. Opinión modificada. Esto es un juicio. A través de nuestro juicio vamos a evaluar si efectivamente vamos a dar una opinión con salvedad o con salvedades o una opinión desfavorable y o denegada, ¿no? Ok, naturaleza del hecho que origina la opinión modificada. Los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Ok, es material pero no generalizado. Generalizado quiere decir, se utiliza para referirse a los errores, para describir los efectos de estas en los estados financieros o los posibles efectos de los errores que en su caso no se hayan detectado debido a una imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. A juicio del auditor, no nos vamos a limitar a elementos, cuentas, partidas y específicos. En caso de limitarse a cuentas, elementos, podría afectar sustancialmente los estados financieros. En relación con las revelaciones, son indispensables para la comprensión sobre los estados financieros. Ese es el término generalizado, que sean muchos errores, ¿no? Ok, material y generalizado, donde nuestro juicio del auditor sobre la generalización de sus efectos posibles o posibles efectos sobre los estados financieros. ¿Sabes qué? Imposibilidad para obtener auditoría de evidencia de auditoría suficiente adecuada. Ok, es material, pero no es generalizado. Entonces, sí es una opinión con salvedad. Acá nos dice, los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Ok, ¿es material? Sí. ¿Es generalizado? Sí. Entonces, vamos a dar una opinión desfavorable porque son muchos errores o hay una distorsión a la norma contable que afecta los resultados, el balance general, los estados financieros no están adecuados, presentados bajo normas de información financiera, que en este caso es un marco de referencia contable, y debemos de manifestar una opinión modificada desfavorable. Ok. Tengo imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Ok. ¿Es material? Sí. ¿Es generalizado? Sí. Entonces, no obtuve evidencia en todos los aspectos. No me dieron nada, se limitaron a darme información, entonces yo procedo a hacer una denegación de opinión o abstención de opinión. Término generalizado, como les comenté, prácticamente
se utiliza para referirse a los errores de los estados financieros, ¿no? Y acá no nos vamos a limitar a sus elementos, cuentas o partidas, o sea que puede ser partidas, elementos o cuentas, ¿no? En caso de limitarse, sabes que algunos elementos podría afectar sustancialmente. Y en relación con las revelaciones de la información, estas son indispensables para que podamos tener la comprensión para el usuario final. Opinión con salvedades. Expresamos una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluimos que los errores individualmente o de forma agregada son materiales pero no generalizados para los efectos de los estados financieros. El auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, en lo que se basa su opinión, pero concluye que los posibles efectos sobre los estados financieros de los errores no detectados, y en su caso, si los hubiera, pueden ser materiales, aunque no generalizados. Eso es cuando determinamos el tipo de opinión con salvedad. ¿Ok? Ética profesional. El auditor externo debe de tener muy altos sus principios de la profesión contable, tener escepticismo profesional, independencia, que nos permiten hacer todo nuestro trabajo, no nos restrinjan ante nada y para que podamos dar una opinión imparcial. Debemos de ser objetivos, tener objetividad, no tener conflicto de intereses y tener escepticismo profesional, que no nos creamos todo lo que nos dicen. NIA 705, opinión modificada. La NIA 705 nos define este tipo de opinión porque las causas que lo originan, los requisitos y argumentos técnicos que se debe de reunir y obtener el auditor para demostrar técnicamente su inclusión en el informe de auditoría. ¿Cuáles son las causas para proceder a emitir una opinión modificada? En primer lugar, y con evidencia de auditoría, se determina que los estados financieros en su conjunto no están libres de corrección material, es decir, que por alguna otra razón no cumplen en su totalidad con las disposiciones contenidas en un marco de referencia contable. Recuerden que los marcos de referencia contable son 3, NIF, NIIF y US GAAP, ¿no? O bien en la normatividad contable que les sea aplicable, incumplir con las reglas de evaluación, presentación y revelación en los apartados del 4, 6A, 7A, 17, 18, 19, que se explican en el apartado del 2 al 7 de la NIA 705. Ok, como parte del cumplimiento de las normas de información financiera aplicables, o es decir, bajo un marco de referencia contable, nos dice que encontramos el hecho de la entidad auditada a lo mejor no registre todos los ajustes contables, que en su caso el auditor determinamos y propusimos esto derivado de la auditoría, o bien que la entidad no lo incorpora a sus estados financieros y a sus notas respectivas. ¿Por qué? Las propuestas de clasificación, presentación y revelación que el auditor, para cumplir con la audiencia por la adecuada revelación y presentación en su información financiera. Esto según desprende de la definición de incorrección material que la podemos localizar en la NIA 450. El segundo caso es porque el auditor no pudo obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Concluimos que los estados financieros están libres de incorrección material, ¿no? Para poder concluir, es decir, tuvimos limitaciones en nuestras pruebas de auditoría, ya sea suficiente y adecuada. Suficientes son
nos dice el término suficiente, son sustantivos, adecuada, que sea de calidad. Acá nos habla del control interno. Entonces, hay un inadecuado control interno en la entidad o inducido por los responsables de la administración de esta área. Otras consideraciones que se deben de tener en cuenta a la hora de emitir el informe con salvedades consiste que distinguimos el incumplimiento de las desviaciones de las normas contables. Eso no generalizado. Nos lo menciona el apartado 5A y 13 de la norma 705. Cuando no es generalizado, técnicamente es una salvedad. Apartado 7A a la 13A. Y en su caso de haber asuntos generalizados, lo que procede es una negación o abstención de opinión. Las salvedades se describen en un párrafo que dentro del informe de auditoría lleva por título Fundamento de la opinión con salvedades, el cual se debe de redactarse inmediatamente antes del párrafo de opinión. Debemos de cuantificar los efectos de los asuntos que originan esa salvedad. Si no es posible, es mencionarlo. Si se emite una opinión modificada por desfavorable o denegación o negativa, nos exceptúa a revelar en el informe cuáles fueron las causas que se refiere a esta salvedad. ¿Dónde lo podemos encontrar? En el apartado 21 y A20. Las salvedades deben incluirse en el párrafo de opinión utilizando la palabra excepto. Y lo vamos a verificar en el apartado 23 de la NIA 705. El auditor en el encargo de trabajo de auditoría estará en comunicación con el cliente, donde le vamos a informar oportunamente sobre sus posibles hallazgos que pudieran existir y que puede dar un origen a una opinión modificada. Sin duda, el cliente atenderá los casos y haciendo la corrección. En caso contrario, de que el cliente hizo omiso las recomendaciones del auditor, este mismo no podrá tener los elementos suficientes ante cualquier tipo de reclamo. Acá que mencionamos que si yo te informé en tiempo y forma que hay posibles hallazgos y que nos pudiera llevar a una opinión modificada de acuerdo a las normas de auditoría internacionales de auditoría, entonces tú ya no me tienes que reclamar. Por eso es lo que nos dice esto, porque yo te avisé con tiempo. Que no lo hayas incorporado es tu problema, no mío. En caso de auditorías de grupo, ¿cuáles son las auditorías de grupo? Son las que consolidan, es decir, yo tengo empresa A, pero tiene a sus 5 hijas. Empresa B, empresa C, empresa D, empresa E y empresa F. Vamos a unir toda esta información, ¿no? Y en el trabajo de auditoría se tenga que poner una salvedad en el informe de los estados financieros consolidados, los lineamientos técnicos que vamos a utilizar va a ser de conformidad con la NIA 600 y en su anexo 1, incluyendo un modelo de informe sugerido con salvedad. Les presento algunos ejemplos. Este es un ejemplo de un informe de auditoría donde primero que nada se pone el apartado, que es el informe de auditoría independiente. En lo que nos dice apartado 21, apartado 22, a los accionistas socios, vamos a poner de la sociedad tal. Estados financieros, hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad, dicha compañía, que comprende los estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2015 y 2014, ¿no? El resultado integral, los cambios en el capital contable y el de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables, que son las notas
Estas son las políticas significativas y otra información explicativa. Apartado 23. Del apartado 24 al apartado 27, la línea 705, vamos a establecer las responsabilidades de la administración en relación con los estados financieros. ¿Cuáles son las responsabilidades de la administración que se tiene ante los estados financieros? La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros adjuntos de conformidad con las normas de información financiera mexicanas y de control interno de la administración considere necesario para permitir la preparación de los estados financieros que se encuentran libres de error material derivado a fraude o error. Responsabilidades del auditor. Va del apartado 28 a la 32. Acá vamos a exclamar todas nuestras responsabilidades que hay en el informe de auditoría. Apartado 33. Otras cuestiones clave. Consideramos que la auditoría, que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporcionada por una base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría. Fundamento de la opinión. ¿Cuál es nuestro fundamento del por qué estamos dando una salvedad? Los IVA del apartado 16 y 17 de la NIA 705. Los asuntos que originan las salvedades son las que describen en los 5 párrafos inmediatos siguientes de este apartado. Nota. La inclusión de este párrafo introductorio queda a criterio del auditor que emite el informe. Debido a que no obtuvimos acceso a las actas de asamblea de accionistas celebradas durante el ejercicio 2014, desconocemos si los acuerdos tomados por los accionistas se encuentran debidamente registrados a la contabilidad y revelados en la auditoría en los estados financieros. A la fecha de la emisión de los estados financieros, la administración de la compañía se encuentra en proceso de determinar y cuantificar los efectos contables y fiscales que pudieran originar las operaciones relacionadas con partes relacionadas. Debido a que no tuvimos acceso a diversos contratos de prestación de servicios y otros celebrados durante el ejercicio 2015, desconocemos si los efectos de estos han sido debidamente cumplidos y contabilizados adecuadamente, revelados en la información financiera. Durante el ejercicio 2015, la compañía adquirió diversos bienes registrados por un total de... Sin embargo, de ese monto no pudimos comprobar la propiedad y existencia de los bienes con valor de tanto como se menciona en la nota, en las notas de revelación de los estados financieros, la administración de la entidad no ha cuantificado y registrado los efectos de los impuestos causados y diferidos conforme a lo establece la NIF D4, impuestos sobre utilidad. Opinión con salvedades. En nuestra opinión, excepto por los posibles efectos de los hechos descritos en los distintos párrafos que integran el apartado Fundamento de la opinión con salvedades, los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del 2015 y 2014, así como los resultados integrales de sus operaciones, los cambios en el capital contable y los flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en estas fechas, de conformidad a las normas de información financiera. Estos apartados van de la 34 a la 37, de la NIA 700 y de la 22 a la 23 de la NIA 705. Apartado 40, cédula profesional, ¿quién firma y qué firma es? Apartado 41, ¿qué fecha estamos emitiendo? Apartado 42, ¿cuál es la dirección donde estamos emitiendo nuestro informe? Apunte. En el párrafo de opinión, para aludir a las salvedades, digo que son los hechos que integran el apartado fundamentos de opiniones con salvedades. Y la razón de denominarlo apartado es porque al ser varias salvedades facilita la expresión sintáctica.
¿Me pueden decir qué dije o no entendimos? Que me digan un refresh de todo lo que vimos ahorita, por favor. Mónica, dinos, coméntanos. Estamos esperando, Mónica, el público. Hay que poner atención, por favor. Voy a preguntar. Ok, muy bien. Tu opinión, Mónica. Así voy a pasar uno por uno, ¿eh? Bueno, igual entendí que pues es importante la ética profesional de un auditor, ¿Por qué? porque pues debe tener asepticismo profesional, independencia, objetividad y conflicto de interés, porque pues debe entregar un reporte o bueno, debe entregar una auditoría lo más eh, Imparcial posible, maestro. lo más clara posible, con claridad y que sea con profesionalismo. Ok. Ofelia. Siguiendo lo que comentó Moni, eso, todos esos, esos principios de ética profesional, pues nos permiten igual determinar, pues, la salvedad, o sea, si hay alguna evidencia suficiente, si tiene errores materiales, pero que no sean generalizadas. Y de igual manera, pues, sí puede dar una opinión modificada debido a incorrecciones materiales, o sea, que no cumplan con los marcos como de la NIS, y la otra se me va, siempre se me olvida. Tú, Edgar. Ándale, y, o sea, y no obtener pues las evidencias suficientes para la auditoría. Así no puede dar pues una opinión limpia. Ok, muchas gracias. Perfecto. Guadalupe, coméntanos. Maestro, disculpe, es que la verdad no lo entendí muy bien. Es que tuve un problema y salí. Y la verdad pues no presté mucha atención porque salí. Y cuando regresé estaba ya dando los ejemplos. Ok, entonces, ahorita van a ver un video y pues prácticamente es para contestar ahorita en el foro, va a contar como participación y después allá van a poder retomar el tema. Ok, Eric, coméntanos. Bueno, seguidamente lo que comentan los compañeros, más que nada, bueno, entendí que hay que tener en cuenta las técnicas para la auditoría y aparte, obviamente, eh, consideramos que el auditor tiene que ser muy estricto en lo que está revisando al momento de las salvedades o para emitir la opinión y como comentan, pues considero que el auditor debe estar preparado porque es bastante, bueno, entendí que es bastante información y aparte es información exacta al momento de revisar los estados financieros. Ok. Gandhi, coméntanos. Es, ajá, el auditor en ese caso tiene que ser muy imparcial y objetivo, ¿no? Con los dictámenes de salvedad.
para poder brindar unas buenas revelaciones en la auditoría. Ok. ¿Qué pasa si tenemos errores materiales? Es lo que comentaba, ¿no? De la materialidad. O sea, hay discrepancia en lo que están presentando en los estados financieros y hay que revisarlos, que no superen la materialidad. Ok. Manuel. Coméntanos, Manuel, creo que tienes apagado tu audio o no se escucha. Aquí está. Ok. ¿Sí me escucha ya? Ya te escuchamos. Ok. Pues yo tengo la parte de la responsabilidad del auditor, que es en base a lo que revisa de los estados financieros, que es su deber informarle a la entidad de todo lo que encuentre, siempre y cuando basándose en las NIAs que revisemos, como por ejemplo, mencionó bastante la 700 y 705, para poner en cuenta digamos, los hechos, ¿no? Todo lo incurrido como pruebas y solicitando a la entidad hacer los cambios necesarios para que no tengan unas repercusiones a futuro. Ok. Perfecto. Les voy a pasar la liga para que puedan ver. Tienen 20 minutos para hacer la actividad. Les comparto el link. Ok. Van a ver este video y a través de este video van a responder la actividad de hoy que está en el foro, ¿no? Tienen 20 minutos. El video dura aproximadamente 11 minutos y el resto les queda para plasmar la opinión, ¿no? No quiero 2 líneas, por favor, a lo menos que se vea algo considerable y razonable. Tampoco 5 líneas, que den su opinión, que den de lo que se trata, lo que aprendí, todo, ¿no? Por favor.